es más que amor, el que llevo yo en el alma, por esa tierra que se llama San Andrés, es más que amor, el que llevo yo en el alma, por esa tierra que se llama San Andrés, en mi bella Guatemala. San Andrés Semetabaj es un municipio del departamento de Sololá, Guatemala, ubicado a 1945 metros sobre el nivel del mar. A la cabecera municipal se puede llegar desde Sololá recorriendo 17 kilómetros sobre carretera asfaltada y también es accesible por la ruta hacia Las Trampas que comunica con la CA1, carretera interamericana, kilómetro 117, a través de un tramo de 22 kilómetros. Otra ruta más corta, 110 kilómetros desde la ciudad de Guatemala, es por la antigua carretera a Sololá vía Patzitzía, Patzón y Godínez. La distancia entre la ciudad de Guatemala y San Andrés Semetabaj es de 143 kilómetros. Limita al norte con el departamento del Quiché, al sur con Santa Catarina Palopó y San Antonio Palopó, Sololá, al este con Tecpan y Patzún, municipios del departamento de Chimaltenango, y al oeste con Panajachel y Concepción, municipios del departamento de Sololá. El clima de este bello municipio es templado. De acuerdo con el libro de Geoníneas de Guatemala de Jorge Luis Arriola, Semetabaj significa piedra de aspecto vidrioso y deriva de la voz castellana semet, alteración de la palabra limeta, que significa botella, frasco y por extensión vidrio, y de la voz cachiquel, abaj, que quiere decir piedra. Originalmente se llamó San Andrés Limetabaj. La referencia más antigua sobre la existencia de San Andrés Semetabaj luego de la conquista española es la que aparece en la relación de los conventos franciscanos escrita por Fray Francisco de Suaza en 1689, quien menciona a San Andrés Semetabaj como un pueblo dependiente del convento de Panajachel que constaba de 315 habitantes, 297 indígenas y 18 ladinos. Eso permite suponer que los orígenes de San Andrés Semetabaj se remontan a los principios del periodo colonial y que, probablemente, fue fundado en los años cuando se procedió a reducir o congregar a los indígenas en poblados alrededor del año 1540. La fiesta titular en honor al patrono San Andrés Apóstol se realiza por lo general en los últimos 5 días de noviembre. El día principal es el 30, cuando la Iglesia Católica conmemora a San Andrés Apóstol. Sus tradiciones más destacadas son Semana Santa, Chutío, Corpus Christi, bailes de los negritos, celebración del Día de Máximos, Día de los Santos, feria titular cofradía, el Rabat, la quema del diablo, las posaditas, el robo del niño Dios y otros. Etnia e idioma. En el área urbana del municipio de San Andrés Semetabaj habitan 2 grupos étnicos. La mayoría, un 88.83%, es la población indígena perteneciente al grupo Maya Cachiquel, siendo su idioma materno el Cachiquel, y el 10.54% de la población es ladina o no indígena, hablante del idioma castellano, y por último, un 0.63% es extranjera. Barrios de la cabecera municipal: Barrio El Centro, Barrio El Calvario, Barrio Los Corchones, Barrio La Barranca. Este barrio antiguamente se llamaba Barrio de los Mug, pues en ese lugar estableció su negocio don Nazario Mug, quien era el único comerciante del pueblo. Barrio Las Tapias, Barrio Tzancir Bajo, Barrio Tzancir Alto, Barrio Tzanjay y Barrio Tzanjuyú. Los barrios abrigan un total de 3.290 habitantes. Comunidades de San Andrés Semetabaj. Sector 1, Madre Vieja, Caserío El Sucún. Sus habitantes hablan el idioma quiché y cuentan con una población total de 595 habitantes. Sucún proviene de la palabra del idioma quiché, Pasucum, que en castellano significa enredo. Le pusieron este nombre porque en este lugar se pastoreaba ovejas, las cuales se enredaban entre el monte y cuando llegaban los dueños a traerlas, las encontraban ahorcadas.
Caserío María del Carmen. Sus habitantes hablan el idioma quiché y su población total es de 878 habitantes. La comunidad de María del Carmen empezó a poblarse en el año 1890. Anteriormente, el lugar que hoy ocupa era una finca cuyo propietario era el señor Martín Vázquez. Caserío Nueva Victoria. En esta comunidad hablan el idioma quiché y su población total asciende a 477 habitantes. Cantón Caliaj. La población total de este cantón es de 439 habitantes. En 1908 se establecieron dos hermanos de apellido Car y sus familias en este paraje. En 1910, don Tomás Pérez Calel y su esposa María Tol llegaron a vivir en el lugar a orillas del río para poder cultivar en toda época del año. Eran procedentes del cantón Chicuá de Chichicastenango. El paraje no se llamó Caliaj hasta 1940, cuando se resolvió un conflicto territorial entre Tecpan, Guatemala y San Andrés Semetabaj. El gobierno del general Jorge Ubico dividió el paraje en dos. Fue cuando se llamó Caliaj. Antes de la división se llamaba Junliaj, que quiere decir una porción de tierra plana. Al dividirse se convirtió en dos porciones de tierra plana o Cailiaj. Por la dificultad de pronunciar estas dos palabras en castellano, se le llamó Caliaj. Sector 2. Ruta del paisaje. Caserío Chutí Estancia. Sus habitantes hablan el idioma quiché y cuenta con una población total de 1.838 habitantes. En el año 1916, aproximadamente, la comunidad se estableció en un lugar conocido como Chití Estancia, lugar que fue parte de la finca Santa Victoria de Panajachel. En este lugar, cerca de donde pasa actualmente el río Madre Vieja, se asentaron sus primeros pobladores, quienes llegaron a ese lugar en busca de trabajo. La finca Santa Victoria pertenecía a una compañía de fincas. En el año 1926 fue creada la Escuela para los Niños y Niñas. El primer maestro fue el profesor Manuel Tobías Acuña. Años después, construyeron una escuela por parte del patrón de la finca y también la Iglesia Católica. Caserío Tocaché. En este caserío las personas se comunican en el idioma cachiquel y el total de su población es de 281 habitantes. Antes del año 1970, este lugar se llamó Tucaché porque ahí habían muchos palos de tucaché cuyas hojas sirven para envolver tamalitos. Caserío Los Robles. Sus habitantes hablan el idioma cachiquel y cuenta con un total de 359 habitantes. Caserío Choquec. En este caserío los habitantes usan el idioma quiché para comunicarse y cuentan con un total de 469 habitantes. Choquec viene de los vocablos del idioma quiché, chom, que significa grande, y ek, que significa negro. Estas dos palabras quieren decir negro grande. De esos dos términos se le denominó Choquec. Se cuenta que en dicho lugar habitaba un hombre negro de enorme estatura, el cual secuestraba a las personas. Pero un buen día los pobladores decidieron enfrentarlo. El negro, al retroceder, montado en su caballo, se precipitó al barranco. Aldea Panimatzalam. Aquí los vecinos se comunican con el idioma cachiquel y su población es de 1025 habitantes. Esta comunidad surgió como caserío a partir del año 1912 con el nombre de San Jorge. En la década de 1950-1960, el nombre de San Jorge fue sustituida por Panimatzalam, el cual viene del idioma cachiquel que significa pa, por, nima, grande, salam, tabla. Y en español significa por las tablas grandes. Aldea Las Canoas Altas. Sus habitantes hablan el idioma cachiquel y su población total es de 1058 habitantes. Aldea Las Canoas Bajas. Aquí los habitantes hablan el idioma cachiquel y el total de la población es de 1441 habitantes. Las Canoas.
Se sabe que antes los viajeros que pasaban por ese lugar y que iban a pie para el Quiché y sus alrededores siempre trataban de llegar a la loma donde ahora están las canoas altas, pues allí había un nacimiento de agua que les servía para beber o preparar alimentos. Pero a alguien se le ocurrió hacer en un gran tronco redondo una especie de canoa en la cual recibían el agua para mantener suficiente para los viajeros. Entonces, después se referían al lugar como la canoa y decían Chocanoa. Así nació el nombre de las canoas. Aldea Godínez. Sus habitantes hablan el idioma castellano y su población total es de 805 habitantes. Según la historia, en este lugar hubo un señor de Patzún llamado Ramón Godínez, quien construyó un rancho en este lugar. Entonces, quienes vivían alrededor decían, cuando iban a visitarlo, vamos con el Godínez. Así fue como surgió el nombre de esta próspera aldea en la que aflora el comercio. Sector 3, Atitlán. Caserío Chutinamit. Este caserío cuenta con 187 habitantes. En épocas anteriores existió un pueblecito en este lugar llamado Chutinamit, que significa pequeño pueblo, pero por una epidemia, dicho pueblo desapareció. Caserío Xejuyú 1. Este caserío es habitado por 599 personas. La comunidad de Xejuyú 1 se encuentra situado en las faldas del cerro Cajtijash. Tiene una extensión de 2.6 kilómetros cuadrados aproximadamente. Su clima es templado. Un 90% de la topografía de la comunidad es quebrada y un 10% es plano. Uno de sus principales accidentes hidrográficos lo constituyen los nacimientos que abastecen de agua a la comunidad y el caudal del río Chicasanres que pasa en la parte sur de la comunidad. Caserío Xejuyú 2. La población total de este caserío es de 310 habitantes. Los primeros habitantes en ocupar estas tierras fueron las familias de los señores Julián Matzar, Reyes Toom, Antonio Corochón, Tomás Can, Cruz Shep, Agapito Cumes, María Mug, Catalina Cumes, Basilia López, Martina Matzar y José Yac. Antiguamente tenía varios nombres como Choquish, Pachuruchiquia y Patup. Caserío Chuyá. Sus habitantes hablan el idioma cachiquel y cuenta con 195 habitantes. En el año 1800 se le denominó con el nombre Chuturaz, que en el idioma cachiquel significa entre duraznos. En 1805 se le denominó Chutzité, que significa entre palo de pito. Después se le dio el nombre de Sac Utibu, que significa coyote blanco. Y finalmente, en 1975, se le dio el nombre de Caserío Chuyá, que significa sobre agua. Caserío Nueva Esperanza. Sus habitantes hablan el idioma quiché y su población total es de 279 habitantes. La comunidad de Nueva Esperanza empezó a poblarse en el año 2005. En el lugar que hoy ocupa había una finca. Todos los habitantes provenían de Panimaché III del municipio de Chichicastenango. Caserío Xecotog. Sus habitantes hablan el idioma castellano y su población total es de 112 habitantes. Una característica especial de esta población es que es heterogénea. Sus pobladores provienen, en su mayoría, de los departamentos del occidente del país, tales como Sololá, El Quiché, Suchitepeques, Retaluleu, San Marcos, Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango y otros departamentos. Reserva Ecológica Saquiché. La Reserva Ecológica Saquiché es un parque municipal ubicado a 1 kilómetro de la cabecera. Para su ingreso cuenta con un derecho de paso sobre un sendero de una propiedad privada ubicada entre la carretera que va de la cabecera municipal a Las Cruces. Este parque con anterioridad funcionó como una finca de cultivo de maíz. Está destinado para actividades de turismo ecológico y cultural como senderismo, avistamientos de vida silvestre, miradores panorámicos del lago de Atitlán, días de campo, retiros, ceremonias mayas, acampadas y más. El área cuenta con una serie de senderos que conducen al visitante a través de bosques primarios y de reforestación, riachuelos y miradores. Asimismo, cuenta con un centro de visitantes que ofrece servicios básicos y un antiguo troje que actualmente sirve de bodega donde se administraban y se guardaban las cosechas.